la convocatoria de 2 jugadores de Toluca con autorización, pongo las comillas de la autorización, para que hicieran parte del partido de hoy en la Bombonera ante el LAFC, es lo que detonó todo. Pero lo habíamos aquí discutido, Jorge, ¿te acuerdas? Si van jugadores prestados, alguno van a contaminar la liga. En caso, pero sí, también estaba incluido en ese informe de la liga, estaba incluido, solamente podían hacer parte de la convocatoria a CONCACAF Champions Cup en la ida, no en la vuelta. Eso lo explicaba también el documento inicial. Y eso es lo que se quisieron pasar por la paja pidiendo permiso ahí, para 2 jugadores. Y en ese interim, Guadalajara entra en escena. ¿Con quién? Con Javier Mier y Alejandro Manso, de la parte deportiva, porque los 2 jugadores que recuenta Ricardo estaban tanto desde ayer como lunes y martes trabajando con Toluca, trabajando ya con Toluca. ¿Cómo se dan cuenta que está trabajando con Toluca? Porque cuando son entrenamientos de CONCACAF son puertas abiertas por 15 minutos y después los equipos trabajan. Hay obligación de hacerlo y así es como se dan cuenta. Entonces Guadalajara llama a la federación, pide explicaciones y le dice qué está pasando acá. No, ellos tienen autorización para poder jugar y la federación lo ha hecho y todo el mundo está de acuerdo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué nosotros no podemos ocupar lo nuestro? Ellos fueron y hablaron con Amauri. Y Amauri a la 1 de la madrugada de este miércoles termina mandando un mensaje vía redes sociales, el cual dice: señores, insistimos de inmediato a la federación que nos devuelvan los jugadores y que se presenten a entrenar esta mañana en Verde Valle. Y se presentaron, ¿no? Llegaron. A excepción de Brian, que está en Chicago, el resto de jugadores llegaron. Entonces, a partir de acá, Jorge, Ricardo, comienza... el amigo Omar Esparza comenta que la gente de Cruz Azul ya levantaba la mano por Lira. Memote también consultó con Pumas qué hacía, si se quedaba con ellos o qué. Aquello era un despelote con todo lo desmadre. Al ratito aparece el comunicado de la federación. No sé si el señor productor lo tiene, porque lo tiene en su cuenta. Amenazando. El comunicado que dice categóricamente que a las 8 de la noche de hoy, en Ciudad de México, el que no se presente al CAR queda fuera del Mundial. Pobre los jugadores, están en el medio ellos. Claro. Están en una situación muy incómoda para los futbolistas. Y después de eso, Jorge, viene el tema de que más tarde Javier Aguirre va a hablar. Y aquí estamos. En esa estamos hasta que apareció Javier Aguirre. No sé si usted tiene algo que decir en torno a todo eso. Bueno, que esto es lamentable que pase porque esto estaba más que aclarado. El propio Javier Aguirre había hablado hace unos días diciendo que contaba con todo. Él se equivoca cuando habla y había dicho que el 7 de mayo tenían que estar. Se equivocó de fecha, pero era el 6 de mayo. Era sabido que era el 6 de mayo que los futbolistas tenían que reportarse al CAR. Los jugadores cuando los equipos los reclaman y la respuesta de la federación es que jugador que no se presente hoy no va al Mundial, los jugadores están entre la espada y la pared porque su empleador es el equipo, su amor es la selección y el pueblo que espera que la selección esté lo mejor representada. Pero bueno... el pueblo Chiva también. El pueblo Chiva también. Sí, claro, el pueblo Chiva también. Lo tenemos al Vasco Aguirre, ¿no? Ahí está el comunicado oficial, ¿no? Estamos enterados. Ese es el comunicado de Chivas después de que ya todo como que volvió a las aguas. Está bien. Este no está es. Bien, está bien. A mí el que me pareció una falta de respeto fue el primer comunicado amenazando. Me pareció espantoso. ¿De quién? ¿De la federación? Ese que dice, si no se presentan, queda fuera del Mundial. A ver, los jugadores no son los que toman decisiones, Jorge. Esas decisiones las están tomando entre directivos. ¿Quién le dio permiso a los 2 de Toluca de irse a jugar? Bueno, ¿Quién? Hay un nombre instalado, ¿no? Que algunos colegas manejan, que es el de Mikel Arriola. De acuerdo, pero usted piensa... No está confirmado eso, no está confirmado. De acuerdo, ese es el rumor periodístico, pero si fue Mikel Arriola, Jorge, usted piensa y Elmer piensa que lo hizo Arriola motu propio, él consultó al Vasco. O se pasaron por... Es más, él piensa que se pasaron por el arco del triunfo al Vasco. ¿Sabe lo que yo creo? El Vasco seguro les dijo, si los jugadores no vienen...
yo me voy. No lo sé, esto me lo imagino yo, nadie me lo dijo, por favor que se aclare. Es más, yo creo que el Vasco amenazó con irse si No anda, esto si el el Vasco acuerdo no se amenaza con respetaba. irse, Jorge, Ese es porque el los comunicado, jugadores de Jorge. Chivas se van de la concentración. Bueno, por lo Ese que es sea, pero amenazó con irse. Se me Sí. antoja a mí. Nadie Sí. me lo dijo, ¿eh? Posible. Nadie me Esta lo dijo. mañana, ¿Pero por qué? estaba instalado por versiones de diferentes colegas el run run alrededor de la posición de Javier Aguirre peligraba y todo el mundo a estar atento a la conferencia de prensa, porque en todo eso habían llamadas, no creo reuniones presenciales a esa hora porque era ligeramente temprano para que todos coincidieran en un solo punto. Entonces me imagino que conversaciones a esa hora hubo para sacar este comunicado en primera instancia, amenazando a los jugadores para decirles se presentan o no hay mundial. Y a partir de acá comienza el run run y las preguntas. Es más, hoy al señor Mikel Arriola, de quien contaban es el que presuntamente habría dado el aval a Toluca con la autorización de alguien de la parte deportiva, porque él no maneja la parte deportiva, claro. Ricardo. Él maneja la parte política, comercial, administrativa. de la FMF. Nada más. Sería Él de Duilio pelota no sabe Davino, nada. sería el encargado de la parte deportiva, ¿no? Pero Davino Duilio no se va a o pasar al Javier Vasco Aguirre. por la paja, claro. Javier Exacto. Aguirre, sí. Yo Exacto. insisto en que el Vasco fue el que terminó autorizando y por eso en la conferencia no quiso, perdón, conferencia es un error de No, nosotros, no conferencia hubo no es. conferencia. Un comunicado, ¿no? ¿Lo Fue tenemos? un comunicado. Sí, Veámoslo. Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros, con mucha ilusión de que ya llegara este día. Hace ya casi 16, 18 meses que estamos juntos y todos esperamos que llegara este día. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche y bueno, como ustedes sabrán, en ese sentido el comunicado es muy claro, ¿no? El que no venga, pues esto estará fuera del Mundial. Eso es algo que no podemos ser flexibles ni mucho menos. Sí quisiera agradecer especialmente, bueno, a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas. Este proyecto lo presentamos hace tiempo, fue aprobado, es un pacto, proyecto que no se ha roto. Es decir, agradecer a todos los clubes, especialmente decirlo a Chivas y a Toluca, porque Chivas obviamente por el número de jugadores se vio afectado evidentemente, y Toluca pues porque está compitiendo en un torneo continental, y bueno, está aportándonos y ayudándonos en todo sentido a la selección. Nadie ha roto el pacto. Si de momento la liguilla se ha jugado sin seleccionados, de momento estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que vimos. Nos han apoyado sin condiciones. Resaltar también que no es la primera vez que se juega sin seleccionar la liguilla. Más de una vez, yo recuerdo, incluso yo de entrenador, se ha jugado liguilla sin seleccionados. Es evidente que no vamos a hacerlo del 86 porque eso es muy difícil en esta época con fechas FIFA y historias, pero sí, no es la primera vez que se hace. Señalar también que Uzbekistán empezó su trabajo hoy, que Australia empezó su trabajo ayer con 8 jugadores Australia, Uzbekistán con algunos más, tiene un jugador en el City, en el Leicester también. Entonces estamos en ruta ya, insisto, ya empezó el Mundial y eso a mí en lo particular me tiene muy ilusionado. Decir también que para los 3 partidos de preparación previo al Mundial, la dirección deportiva ha hecho gestiones importantes con los jugadores que aún están en sus ligas fuera de México. Y vamos a tener a varios para el partido de Ghana, cosa que me llena de mucho orgullo porque ellos han puesto de su parte. Han trabajado con sus entrenadores, han hablado con ellos, han pedido facilidades para venir lo antes posible. Y eso de verdad a mí me llena de orgullo, reitero, porque veo compromiso en los jugadores, veo mucho compromiso, veo muchas ganas de hacer historia y eso me retrotrae
a 40 años atrás. Como nunca en 40 años vi el ánimo de la gente, como nunca en 40 años vi las calles ya de México llenas de publicidad, ya se respira el ambiente mundialista. Están ustedes aquí precisamente pensando en ello, ¿no? Entonces, sí, fuimos a Qatar y fuimos a Sudáfrica y fuimos a Rusia y tal, pero aquí en casa es algo que seguramente será inolvidable. A ver, lo que le dije recién estoy más que seguro. El Vasco Aguirre acaba de decir no podemos ser flexibles ni mucho menos. Esto me lleva a pensar que el Vasco Aguirre no dio permiso, Ricardo. Él no es flexible, si no nos está mintiendo. Él y el Vasco no es mentiroso. No, yo creo que está mintiendo. Para mí está mintiendo. Para mí el Vasco no puedo amenazó, pero... nunca lo vamos a saber. Para mí el Vasco amenazó que se iba si los jugadores hoy no se presentaban a las 8 de la noche a la cena en el CAR. No podemos ser flexibles ni mucho menos. Pero, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que con Toluca que no es flexible. Que esto con no Toluca iban a ser, él. pero que con Toluca iban a ser flexibles. No, hay no, cuatro, no, pero no. Claro es que, que sí, Ricardo, Jorge, si ya tenían permiso los dos jugadores de Toluca. Alguien se lo dio, pero no fue el Vasco. ¿Quién se lo dio? ¿Quiénes pudieron haber sido ellos? Entonces el que se lo dio se pasó por la baja al Vasco Aguirre. Sí, habrá sido. Duilio, Cisniega, y obviamente esos dos tuvieron como cómplice al señor Mikel Arriola, a quien todo mundo hoy señala como el principal responsable, que es el que al final termina firmando el papel y dándole la bala a Toluca. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunto. Si fue Javier Aguirre el que dio el ok, todos están señalando a Mikel Arriola que fue el mensajero, pero no fue el que dio el ok, según lo que me dicen ustedes. De acuerdo, el mensajero fue Arriola. Para mí el mensajero fue Arriola. Pero no Arriola, es lo que dicen los colegas. Los colegas dicen que Arriola dio el ok, no que fue el mensajero. No que fue el mensajero. No, pero a ver, no se necesita que me lo digan, Jorge. ¿Quién manda en la federación y quién manda en la selección? ¿Arriola va y se mete al campo y decide? No. Arriola es administrativo. Tal vez lo hizo. Por eso usted piensa que tal vez el Vasco no, y yo pienso que tal vez el Vasco sí. Para mí el responsable deportivo se llama Javier Aguirre. Sí, eso no tengo duda, pero no fue para mí no fue el que dio el ok de esto. Por eso él viene y dice, perfecto. No podemos ser flexibles ni mucho menos. Entonces sí fue flexible. Jorge, entonces usted puede tener mucha razón. Puede tener mucha razón. Si fuera así, él acepta preguntas en la conferencia de prensa. Porque la primera pregunta todos la teníamos en la boca. ¿Quién autorizó? ¿Qué, Ricardo? No ¿Quién es un autorizó? escenario. Ricardo, no es un escenario porque estás a las puertas de comenzar. ¿Y qué? Hay un escándalo y lo que habló fue un mamarracho. Ricardo, hay un escándalo establecido y no puede él abrir la puerta porque entonces se va a filtrar todo, ¿me entiende? Entonces es un mamarracho como pasó camino al Mundial 2022, donde termina yéndose Torrado, termina yéndose Hierro y después pusieron a cualquiera para hacer la función que ya estaba hecha y aquello fue un despelote. Pero Elmer, querido, si las cosas se dan así es porque ellos meten la pata. Es decir, la conferencia, todos los que fueron esperanzados en que les iban a dejar preguntar. Lo sentaron ahí y le dieron no va a haber respuestas. No. Yo no diría preguntar, diría que le iban a informar, Mayorga, porque lo que estaba en llamas es el fútbol mexicano. Claro que sí, pero informaron lo que les dio la gana. Hizo un poco de verso, sacó la guitarra y dijo, hoy comienza el Mundial. Hay que poner en perspectiva acá el aporte que hizo el señor Vergara a todos. Sí, eso claro. Sí. Aplauso para Vergara. Defendió a Chivas. Exhibió a la federación, porque la exhibió. Todo esto es producto de que Vergara a la federación. Yo quiero creer, capaz que usted tiene razón, yo quiero creer que sí, que se pasaron por el arco del triunfo a Javier Aguirre, ni que hablar a Duilio Davino, y alguien dijo, está bien, para esta noche utilizar los jugadores de Toluca. Y el Javier Aguirre se volvió loco. Y dijo, pero él no se vuelve loco ayer, Jorge. Él no se vuelve loco ayer y antier que vio los jugadores en el entrenamiento de Toluca. Se vuelve loco hoy cuando Chivas dice, tráiganme a mis jugadores. Esto ahí ya venía de ayer, Mayorga, esto puede ser. Esto ya venía de ayer.
A ver, usted tiene aristas también para apoyar su punto de vista. Yo estoy convencido con el que no podemos ser flexibles, ni mucho menos, que él no tuvo flexibilidad en esto, que lo hicieron sin la consulta a Javier Aguirre, lo cual es un si error lo hicieron es un enorme. despropósito peor que el que se está viendo. Absoluto. Y yo creo que Javier Aguirre les dijo, si esto ocurre, yo no sigo, me voy. A ver, no tengo Jorge, nada en que usted apoyarme. No, tengo nada y es en muy que apoyar. válido, es muy válido pero- su punto como opinión y es fuerte también. Pero la pregunta que me hago es si hubiera sido el Vasco desde la salida de los dos a Toluca hubiera dicho no, porque no se puede ser flexible. Pero él reacciona es a la salida de los 5 de Chivas, cuando le quitan Lo que pasa- el comunicado lo que de pasa Amauri es que aparece. Ahí es Nosotros donde ayer él no hablamos, reacciona. Ricardo, de este tema, porque empezó en la noche de ayer. En la La noche tarde de de ayer. ayer. Sí. Sí, pero ayer se exactamente, conoció que tarde iban a noche, jugar. después que Ayer se- terminamos nosotros a las 7:30 del este. Sí, Es a cuando- Sí, esa pero hora no, se en la dejó. tarde de ayer ya se sabía que iban a Eso jugar fue los el dos de viernes. Toluca. No, Los yo dos de ayer, ¿y Toluca por qué no no- lo no lo dijimos acá sabíamos. si lo sabíamos? No lo teníamos. Claro que ayer no lo tocamos, No claro estaba que sí. establecido. No, estaba establecido ese tema. Pero le sería pregunto un- a mi amigo Peña o a mi amigo Gabo que ellos No, ayer no, estaban no, temprano, no. sabían lo de que Eso fue el hombre, viernes, que fue el Bueno, que nosotros sabían no que- lo sabíamos, tal vez, Nosotros capaz, no. entonces. Nosotros Nosotros no lo sabíamos y me extraña Pero que se nos ¿quién- escape a quién nosotros detectó? con 14 muchachos en la producción. Si no, vamos a tener que hacer un relevamiento allí, ¿no? Porque No, pero ya usted está como el Vasco Aguirre, sale y hace conferencia, pero no admite preguntas. Ya, Es bueno. decir, no. Hoy el Vasco le dio pánico que la primera pregunta fuera, señor Aguirre, ¿quién autorizó la ida de los dos de Toluca? Lo de Toluca fue lo que detonó todo. por Lo de eso Chivas, no quise. Y mira, acaba de decir usted lo justo. No quiso pregunta porque tenía que decir, yo no lo hice. Y a lo mejor hasta dar el nombre de quién lo hizo. Y el problema iba a ser mucho mayor. Iba a Pero ser. ¿por qué? Se Si la venía verdad- otro problema. La verdad no puede ser un problema mayor. No, está bien. Para mí él sé. tenía, para mí yo sí creo que el Vasco sabía, perdóneme, pero ya es suspicacia mía. Yo no tengo tampoco, como Jorge tiene su pálpito, yo tengo el mío. Para mí el estoy Vasco convencido sabía. que el Vasco los amenazó con irse. Estoy No, convencidísimo. de eso también No sé estoy por qué, seguro. pero Él dijo, o devuelven a los de Chivas y arreglamos este lío, yo me voy, en eso sí coincido. Hasta ahí sí coincido que pudo reaccionar el Vasco Aguirre. A esto hay que sumarle que los 7 jugadores que ya están citados, que juegan fuera de la Liga MX, que ya recibieron notificación de que deben presentarse al CAR, son Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes, Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Son los Y se 7 van que a tienen pasar el por aval la de faja. federación para Sí. eso. Y se van a pasar por la faja la recomendación FIFA de las vacaciones de los jugadores. Sí, viven de cagada en cagada. El ¿no? jugador Hacen- quiere, Mayorga. No importa, la FIFA no lo permite. Antes que se vaya, hay una actualización y vamos a tener que volver al tema del principio, Hay un comunicado de Toluca. Ustedes tienen ya la comunicación en sus celulares, Ricardo y Jorge, y ahí está quién supuestamente, el segundo párrafo, Jorge Ramos. Lea el segundo párrafo del informe de Toluca. Ahí está. Los chorizores informan quien les autorizó el permiso y sin dar nombre dicen que la máxima autoridad del fútbol mexicano, es decir, Mikel Arriola. Toluca Exacto. está diciendo que Mikel Arriola les dio el ok. No dan el nombre exacto, pero mira el final del segundo párrafo, Jorge. Dice que, que los posibles seleccionados pudieran presentarse a las semifinales de vuelta de la CONCACAF, dado a que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF. Tiene nombre y apellido la máxima autoridad de la Sí, Liga pero MX. espere, Liga porque MF. el Vasco ya en su comparecencia dijo, la concentración comienza el día de hoy. Nosotros permitimos que fueran al partido de ida, pero no al partido de vuelta. Eso lo dijo en la conferencia. Bueno, Sí, no, pero ¿qué Claro, tiene claro. que ver eso con esto? ¿Y qué tiene No que entiendo. ver? Claro, porque al partido de vuelta ya no estaban autorizados. Yo sé, pero Mikel Arriola No, sí, cambió, también. se supone. Sí, Mikel No fue el Arriola Vasco cambió, Aguirre, claro, fue Mikel claro. Arriola que Sí. dio el ok. Arriola. No, sí, Apoyado en bueno, temas ustedes políticos, pueden tener- ustedes seguramente, pueden tener apoyado en toda temas la- políticos.
Sí. Ojalá ustedes tengan toda la razón. Yo sí, pienso mal. Porque aquí y no hay acierto. ninguno señalado. Es más, hoy en la conferencia ya vieron ustedes, solamente Duilio Davino y Javier Aguirre dando explicaciones sobre el tema. Solo para actualizar ese tema nada más, Jorge, por lo que contamos en la primera hora.